Muy buenas noches. Faltan 3 semanas para las elecciones del 2 de junio y hoy vamos a debatir, como ayer, qué está en juego en este proceso electoral. Saludo a Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás, Leo? Buenas noches. Blanca Heredia. Muy buenas noches, Leo. Y Vanessa Romero. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pues miren, ayer tuvimos un debate, me parece muy interesante, de lo que está en juego. Al final, como se dice en los angloparlantes, ¿cuál es el clivaje? The cleavage, ¿no? Lo que nos fractura, lo que nos divide, los que nos ponen a unos de un lado, a otros del otro. Y hubo una discusión, me parece, muy, muy interesante al respecto, porque creo que sí nos permite, de alguna manera, entender por qué vamos a ir a votar a favor de uno o a favor de otra. O a favor de una y a favor de otra, con todo respeto para el otro. Pero bueno, ¿cuál es ese clivaje? ¿Tú cómo lo verías, Blanca? Es una palabra espantosa, es un anglicismo, pero sí nos dice, a ver, ¿cuál es ese conflicto que nos divide? ¿Qué dirías? Efectivamente. A ver, para mí es claro. El clivaje en esta elección de 2024 es para quién se gobierna. ¿Para quién se gobierna? Para quién se gobierna. Ajá. Ayer escuché el debate, me pareció un efecto interesante en esta mesa y, en fin, me parece sugerente, pero mi posición es que, y cito aquí a Elizabeth Warren, que fue precandidata a los Estados Unidos, presidencial de los demócratas en Estados Unidos en el 2016, sí. En un texto extraordinario, dice justamente eso. Hay mucha discusión, por ejemplo, sobre Estado y mercado. Sí. La pregunta de fondo, dice Elizabeth Warren, y estoy absolutamente de acuerdo, es muchísimo menos si Estado o mercado, y es más para quién trabaja el gobierno. Y en ese sentido, me parece que en el caso de la candidata de Morena, es para las mayorías sociales, más concretamente para las y los trabajadores, para las personas más pobres, y para los mexicanos y mexicanas de a pie. Ella tiene en este momento 57% de la intención de voto y me parece que ese apoyo tan significativo que tiene, al menos en intención de voto, refleja lo que ha sido el eje central de la política de Andrés Manuel López Obrador como presidente y que me da la impresión, no tengo información privilegiada, pero me da la impresión que Claudia Sheinbaum comparte esa convicción profunda en relación a esa línea definitoria. El eslogan, digamos, de campaña central de Andrés Manuel López Obrador es por el bien de todos, primero los pobres, y lo resume muy bien. En el caso de la candidata Xóchitl Gálvez, es una candidata que les habla más bien a los de arriba y a todos los que quieren estar arriba. Pero con eso nunca ganas, porque los de arriba son menos que los de abajo. Pues sí, y para eso tienen, ese es el clivaje de fondo, ¿sí? Pero para eso retoma una construcción, digamos, narrativa muy propia del neoliberalismo, que sencillamente no hablaba de las divisiones sociales. Suponía que la sociedad es un conjunto de individuos atomizados, todos los cuales tienen más o menos los mismos intereses. O sea, tipo Thatcher, la sociedad no existe, existen los individuos. Como que no hay sociedad, es un conjunto de individuos que están colocados azarosamente, quién sabe por qué razón, en diferentes condiciones sociales, mismas de las cuales, por otro lado, si le echan ganas, tienen toda la posibilidad de salir. Entonces, hay un discurso universalizante que en el fondo también es atomizante y que no reconoce y no por azar, sino porque no quiere reconocer las divisiones sociales. Por último, Maynes me parece que claramente le está hablando o intentando movilizar a los de en medio, ¿sí? Y sobre todo a los más jóvenes, los que tienen mayores niveles de escolaridad. Entonces, para resumir, el clivaje central tiene que ver con los de arriba, los de abajo, los de en medio, cubiertos de diferentes formas, digamos, por una narrativa. O sea, es la lucha de clases. Es una serie, son las divisiones, unas divisiones realmente existentes, de las que no se habló durante décadas y que efectivamente una de las cosas que ha hecho Morena, que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, es, uno, visibilizarlas y politizarlas. Luis de la Calle, ¿cuál es el clivaje? Bueno, a mí no me gusta esa palabra, pero yo creo que... No, a mí tampoco, pero es que lo que está en juego en esa elección es la democracia.
A ver, entonces sería entre democracia y autoritarismo, dirías. No, yo creo que México es un país que tiene una democracia incipiente, Sí. muy reciente, ¿no? Entonces, somos un país que tiene en el mejor de los casos, pocas décadas de una convergencia hacia un sistema democrático. Y la pregunta es si ese sistema se va a consolidar o vamos a regresar a un sistema donde hay menos democracia, ¿no? México viene de un sistema donde teníamos la centralización absoluta del poder en una persona. Y esa descentralización del poder a lo mejor fue útil en alguna época de México, pero el país ahora es demasiado grande, demasiado complicado, demasiado diverso, y se requiere un país donde exista la pluralidad, e incluida la pluralidad de las ideas, ¿no? Y creo que se corre el riesgo en esta elección de regresar al sistema que teníamos con el PRI, pero no el PRI de hace 5 años, ni el actual, sino el de hace 50 años, donde había una persona que era hombre y que decidía todo, y donde tuvimos elecciones donde hubo un candidato a la presidencia. Y donde ya no tienes, digamos, la independencia de la autoridad electoral, que estaba en manos de la Secretaría de Gobernación. Ya no tienes tampoco la libertad de expresión, ¿no? Porque cuando alguien habla en contra del régimen te tratan de aplastar, ¿no? Ya no tienes tampoco la independencia de la Suprema Corte, ni el contrapeso del Congreso, ¿no? El 5 de febrero se hizo una presentación por parte del presidente de la República de un paquete de reformas que tienen como único objetivo la centralización del poder. Y creo que es muy importante que los candidatos se pronuncien sobre si están a favor o en contra de esas reformas. Bueno, Claudia sí, y la integró en su plataforma. Están íntegramente... Sí, pero nos queda la duda si a la hora de la hora lo va a hacer. Bueno, pero yo creo que es un tema importantísimo. Ahora, yo creo o sea, entonces el clivaje es yo lo decía ayer, entre centralizar el poder o seguir con un régimen de división de poderes. En México tenemos una tendencia natural hacia el tlatoanismo. Sí. Todos los mexicanos. Tenemos el pequeño priista que tenemos todos dentro, ¿no? Por decirlo como lo dicen algunos comentaristas. Y eso es posible. Entonces, ¿cuál es, digamos, lo que va a decidir la naturaleza de esta elección? Yo no creo que sean los candidatos. Yo creo que es los ciudadanos. ¿Cuántos mexicanos vamos a salir a votar el 2 de junio? Si vota poca gente, es un voto a favor de la centralización del poder. Es como decir, ¿sabes qué? Las elecciones son un lujo de algunos y no nos interesa mucho y ahí arregles. Si vota una gran cantidad de mexicanos, independientemente del resultado, vamos a tener una confirmación de que el mexicano está a favor de la democracia. Porque el problema de alejarnos de la democracia es que la democracia siempre te lleva a la exclusión y a la corrupción. Entonces, si tú dices que tu discurso es que vamos a tener primero los pobres y los intereses de la mayoría están directamente relacionados con la democracia. Si en México regresamos a un sistema donde solamente algunas personas tienen acceso al poder y las decisiones se toman con base a ese acceso, vamos a terminar como estábamos, un país con mayor corrupción y con menor inclusión. Entonces creo que esa es la disyuntiva, y es una disyuntiva que tienen que contestar los ciudadanos. ¿Nos interesa votar o no nos interesa votar? Me gusta la palabra quizá disyuntiva en lugar de clivaje o la fractura. No sé, ayer Pérez Ricard trató de traducirla, pero ¿qué es lo que está en juego ahí? ¿Hay dos proyectos? A ver, yo por clivaje, para simplificarlo un poco, yo entiendo una bifurcación. ¿Qué va a pasar con este país si nos vamos por el camino de allá? ¿Y qué va a pasar en este país si nos vamos por el otro lado? Entonces, efectivamente, esta pregunta es muy buena porque nos permite matizar, nos permite entender los contrastes más relevantes. El primero que yo pongo sobre la mesa es conservar versus transformar. El proyecto opositor ya nos ha dejado muy claro que no quieren tocar las instituciones. De hecho, ese es el eslogan alrededor del cual se han articulado. El INE no se toca, el Poder Judicial no se toca.
Xóchitl no se toca, los órganos constitucionalmente autónomos no se tocan, y así con esa narrativa inclusive han armado sus marchas. Pero no se toca porque quieren conservar, porque lo ven como parte de un régimen de división de poderes. Correcto, pero ¿no? vaya, esa es su propuesta. Sí. Por el lado del obradorismo es absolutamente lo contrario. Esta denominada Cuarta Transformación, pues por eso se llama a sí misma así, y ha puesto sobre la mesa lo que quiere transformar. Ya decía Luis, de las propuestas de reforma constitucional que mandó el presidente el 5 de febrero, que claramente busca modificar, pues hay una reforma electoral, una reforma al Poder Judicial, una reforma a órganos constitucionalmente autónomos. Son perfectamente pues, antagónicos los proyectos. Y la propia Claudia Sheinbaum, en sus propuestas de campaña, también ha propuesto una reingeniería profunda de la Administración Pública Federal a través de modificar, de reestructurar 17 órganos desconcentrados, descentralizados y unidades administrativas, buscando lo que ella dice es eficiencia presupuestal. Entonces, además de resaltar esta distinción, sí, pues es quizá más teórica por ahora, porque no sabemos si se van a llevar a cabo, sí quiero resaltar cómo esta visión por parte de la oposición, que es, digamos, inmovilizadora, que es negacionista de que las instituciones son perfectibles, les haría un eventual gobierno de la oposición muy complicado. O sea, yo pienso en el Poder Judicial, que hoy yo no creo que nadie en esta mesa pueda afirmar que el Poder Judicial no necesita una reforma profunda, una reforma de fondo. Quizá lo van a decir los ministros, lo van a decir los jueces, los abogados importantes que se benefician del Poder Judicial, pero el Poder Judicial necesita al menos la reforma que separa la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. Sí, pero es muy diferente a elegir a los Correcto, jueces, pero lo que ellos ya dijeron es no solo que el Poder Judicial no se toca, sino que los jueces, los ministros, los magistrados son su base electoral. Ya les prometieron, no voy a tocar tu poder, no voy a tocar tus privilegios. No sé cómo van a lograr eso. La verdad es que le vendieron su alma al diablo. Blanca. Me parece muy interesante la discusión conceptual sobre qué es eso del clivaje. Y simplemente para dar algunos elementos a nuestro público, porque pudiera parecer tanto esotérico, pero en la ciencia política, es un concepto que viene fundamentalmente de la ciencia política, de los Estados Unidos en especial, y originalmente, tal y como esta se planteó y se ha trabajado normalmente, es que hay una serie de divisiones sociales que se pueden ser de diferente tipo, pero que muchas de ellas tienen que ver con clase social, ¿sí? Y que esas son las que al final de cuentas acaban orientando las preferencias electorales de las personas en torno a distintos polos partidarios, ¿sí? Que eso es un poco lo que se ha quebrado en los últimos tiempos, en la visión tradicional. A mí me parece que, pero hay mucho trabajo sobre este tema, uno en particular de un tocayo tuyo por apellido, Alan Zuckerman, que lo que plantea, como muchos otros, es que la cosa es un poco más complicada. Hay múltiples divisiones en la sociedad, hombres y mujeres, ricos y pobres, ecologistas y no ecologistas, hay diferentes. En esa oposición, los líderes políticos y las instituciones políticas son muy importantes, porque son cuáles movilizan de esas diferencias. Segmentos, ¿sí? ¿no? Sí. Sí, pero en particular, ¿cuál utilizan, digamos, para movilizar el apoyo a su favor? El hombre-mujer, por ejemplo, o el rico-pobre, o el izquierda-derecha, Estado-mercado. Hay diferentes de estas diferencias. Y me parece que aquí es muy claro que ya la sola pregunta importa si decimos es una fractura, es una bifurcación, es un clivaje. Si es un clivaje, tendríamos que referirnos a cuáles son esas diferencias de fondo, ¿sí? Y en un caso serían ideológicas, en el caso que yo estoy argumentando serían sociales y económicas y culturales, pero no son algo que está predeterminado. Y de hecho, la propia discusión sobre cuál sería el clivaje es un debate estrictamente político, porque no hay una verdad objetiva. No es que aquí ahora nosotros vamos a decir, ese es el clivaje de fondo. No, esta es una discusión y mucho de lo que están peleando, de hecho, las candidatas y los partidos, es justamente ese encuadre. ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? Claramente aquí representado, digamos, ¿no? Estamos hablando del conflicto democracia, no democracia o menos democracia. Esa es una visión, la de la oposición, fundamentalmente desde la narrativa.
hay otra narrativa posible, muchas distintas. La que yo propongo, y creo que muchos otros, es más de corte social y que hay muchísima evidencia, me parece, en el sentido de que esto es algo que sí está movilizando mucho a las personas. Pero fíjate, en tu caso dices es para quién gobernar, para las mayorías o la otra, las minorías. Pero parte de la democracia... De forma encubierta. Pero parte de la democracia es que esas minorías se puedan luego convertir en mayorías. Esa es una de las condiciones. Y si luego se quitan las instituciones y las minorías no se pueden convertir en mayorías, se acabó la democracia. O sea, yo creo que clivaje y disyuntiva son malas palabras. Sí. O sea, porque parece que haya verdades absolutas. Un poco lo que sea Blanca, que hay verdades absolutas. Totalmente, sí. O yo tengo la verdad absoluta. El pensamiento único. Pero el debate mismo creo que es importante. Bueno, no, es muy importante, pero tú no puedes decir, oye, vamos a escoger aquí, es una Y, nos vamos a ir por aquí o por allá. Sí. O sea, México es un país de una enorme complejidad. Esa complejidad es parte de la riqueza cultural del país. Totalmente, sí. ¿No? Y hay diferencias sociales que quisiéramos que fueran distintas, etcétera, ¿no? Y se puede conversar mucho sobre eso, ¿no? Sí. Pero pensar que podemos tener un modelo de pensamiento único, donde solamente hay una visión, y esa visión es la del presidente de la República, yo a eso no le creo. Y por eso digo, o sea, tú cuando tienes una democracia de verdad, se respetan los derechos de las minorías. Totalmente. Absolutamente. O sea, para eso están precisamente la Suprema Corte y los institutos electorales, porque tienes que respetar los derechos de las minorías, aunque no sean mayoría y aunque nunca sean mayoría. O sea, porque en Estados Unidos, oye, los afroamericanos son minoría y no vamos a respetar sus derechos porque nunca van a poder ganar solitos. No, espérame. Pues eso no es aceptable. Sí. Por eso yo te digo, si no reafirmamos en México el apego a la democracia. ¿Y eso está en juego? Eso solamente lo pueden hacer los ciudadanos. ¿Eso está en juego? ¿Tú crees si la en gente esta no elección? sale a votar, sí. O sea, bueno, porque sí. Por eso, pero independientemente de la participación, eso es lo que está en juego. O sea, en algunas de las reformas del 5 de febrero, sin duda. Sí, yo también lo creo. Sin duda. También. O sea, no nos podemos engañar, ¿no? Sí. Si algunas de esas... No, y han sido muy transparentes son en transparentes. eso, hay que si decirlo. algunas de esas reformas quedan plasmadas en la Constitución, en México damos un paso hacia atrás. No quiere decir que a lo mejor no se reviertan algunos años, porque yo creo que subestiman las personas que tienen esa visión la complejidad que tiene el país. Pero, ¿por qué no? O sea, si somos realmente... Por eso necesitamos un Congreso plural. Por eso necesitamos... ¿Tú crees que es bueno que todos los gobernadores sean de un partido político en México? No, ¿Tú crees que eso es sano? Es que yo ya lo vi. Ya lo viví. Yo tampoco. ¿Tú crees que es sano que se haya una mayoría absoluta? Muy chiquito. Muy chiquito. No, bueno, pero ¿tú crees que es sano que haya una mayoría aplastante en el Congreso de la Unión? Que eso es lo que quieren. Bueno, además quieren propuesta. esa mayoría aplastante para quitar los plurinominales. Yo creo que no. La representación Pero eso proporcional. nada más es para que tampoco el Congreso sea contrapeso. Por eso, exacto. Para que no funcione la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Pero fíjate... Bueno, pero esa discusión, Leo, es muy importante. Y los únicos que pueden, dar una orientación sobre esto son los ciudadanos el día de la elección. Porque si los ciudadanos votan masivamente, el resultado tiene una legitimidad tremenda, totalmente, independientemente de su resultado. Ahora, una de las cosas que ayer se discutió y me parecía muy interesante es que el papel del Estado como transformador de la sociedad, ¿no? Sí. Que puede ser para bien o para mal, y aquí puede haber un clivaje muy interesante, ¿no? Como puede ser para bien, entonces concentremos y démosle más poder al Estado y concentremos el poder en el Estado. Los que consideramos que los estados suelen hacer cosas más malas que buenas, ¿no? Decimos, no, dale menos poder al Estado y concentra y que haya contrapesos dentro del Estado, ¿no? El problema es que cuando concentras el poder en el Estado, acabas favoreciendo a las minorías que tienen acceso al poder. Totalmente. Ese es el problema. Entonces es parte de ver que esta fe de que el Estado puede ser transformarlo y si hay una buena persona que con buenas intenciones lo va a lograr, perdón, pero pues terminan en capitalismo de cuates y en ese tipo de cosas, corrupción. Así es. Y se habla mucho de este deseo de Morena de concentrar el poder como si ese fuera el fin en sí mismo, y ya hemos platicado ayer cómo ese no puede ser un fin en sí mismo, sino ese es el cómo
para lograr el proyecto transformador, porque ¿para qué te sirve llegar al poder si después no puedes hacer nada? Pues que gobierne Cuadri, ¿no? Precisamente por eso necesitamos ver las propuestas de cada uno de los 3 candidatos y decidir a quién le vamos a dar el poder, o transformador o en su caso conservador. Ahí también encontramos un matiz interesante de por qué nos debería interesar tener un Estado activo o un Estado más bien pasivo. Sí. En el tema del crecimiento económico, yo encuentro otro matiz en el crecimiento económico contra lo que el obradorismo llama prosperidad compartida. Sobre todo Claudia, específicamente. Específicamente. La oposición de lo que habla es de traer mucha inversión, de abrir todos los sectores, todas las industrias a la inversión privada, de quitar cargas impositivas, cargas documentales, legales, regulatorias, a los de hasta arriba. Pues lo mismo de siempre que ya sabíamos, ¿no? La teoría del goteo, porque si llega dinero arriba, va a empezar a gotear hacia abajo y entonces se nos va a distribuir felizmente entre todos. Hoy sabemos que la economía no funciona exactamente así. La propuesta contrastante, el matiz obradorista, y aquí es muy interesante lo que ya notó Blanca, si se fijan, Claudia ya no utiliza de forma constante, como lo hacía López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, que era precisamente desmentir la teoría del goteo. Es si inyectamos ingresos abajo, entonces los números dicen que sí funcionó para permear al resto del sistema. Lo que Claudia está hablando ahora es de prosperidad compartida. Yo creo que para tener un toque personal, para no ella utilizar una frase del presidente, y porque conceptualmente me parece muy clara. Lo que ella dice es, claro que queremos crecimiento. Todos necesitamos dinero, pero este crecimiento no puede ser desordenado como el que los de enfrente proponen. Tiene que ser dirigido, tiene que ser planeado y ya no solo enfocado en los pobres. Pues es que justo para eso necesitas el Estado activo que lo direccione, porque si no, pues siguen creciendo los mismos de siempre. Y ella propone Por cierto, que no sea... han crecido los mismos que siempre en este país con este gobierno. Y también se disminuyó la pobreza. Entonces, y la desigualdad. Entonces, lo que ella propone es no solo... Pero los de hasta arriba les ha ido los de hasta arriba, bien. los análisis que ha compartido ahí Viridiana Ríos, Viri Ríos, me parecen muy interesantes, pero a ver, me parece ya que... una última ronda de conclusiones, a mí me parece que lo de ponerlo Estado-mercado, que entiendo Sí. que es algo que a ti te gusta mucho hacer, sirve para ocultar el tema de para quién trabaja el gobierno. Sea chico, grande, mediano, como lo quieras poner. Pensar que durante la etapa de mayor mercado, por ejemplo, de regulación de mercados laborales, eso era neutral en términos de sus consecuencias distributivas, me parece escandaloso, directamente. ¿Sí? O sea, la desregulación, en particular de los mercados laborales, en México, poco, y en muchas partes, bueno, mucho, y en muchas partes del mundo, muchísimo, tuvo un efecto tremendamente serio y nocivo y negativo para los trabajadores en muchas partes del mundo. En Estados Unidos muy claramente, pero en muchas partes del mundo, donde fue más lejos, que fue Inglaterra y los Estados Unidos, realmente las consecuencias tremendas, y ahora lo tenemos de regreso no le va bajo la forma de Trump. A los obreros ingleses no les va nada mal. En el caso de los Estados Unidos, que es el que conozco mejor, tampoco les va, digamos, los obreros, que quedan ya pocos, porque las manufacturas se fueron a China y a Asia. Pues sí, entonces, simplemente esta idea de que solamente Estado-mercado, a ver si beneficia a más poquitos, a más hay temas distributivos, de a quién beneficia en concreto, al capital o al trabajo. Hay muchísimas de hecho, el grueso de las políticas de desregulación beneficiaron fundamentalmente al capital con la idea, o endulzado esto con la idea de que iban a invertir y que esa inversión iba a gotear. Cosa que el goteo la seguimos esperando, como ahora la lluvia en la Ciudad de México. Entonces, ¿le fue mejor a la economía mexicana durante el goteo que durante la sequía de López Obrador? A ver, a la sequía de López Obrador habría que descontarle la pandemia, ¿sí? Lo que lo que se produjo el año pasado de empleos, lo que aumentó, ¿sí? Lo que aumentó el salario con una tendencia pero simplemente mi punto tiene que ver con para quién gobiernas. Y al final, ¿qué se va a decidir esto?
¿cómo van a votar los mexicanos? ¿Van a votar porque si es democracia o no democracia, o van a votar porque si es mejor para la mayoría de la población, para los mexicanos de a pie, o para los acomodados de siempre y los que quieren ser acomodados? Yo a los acomodados de siempre los veo tremendamente acomodados este sexenio. El más acomodado de los acomodados, el número 1 de los acomodados, duplicó su fortuna en este sexenio. Y al mismo tiempo Pero redujiste pobreza, y al mismo tiempo redujiste por eso, pero desigualdad. los acomodados de siempre yo los pero veo digamos que sin una revolución violenta. O sea, bueno, realmente eso es un logro notable. A ver, Luis. O sea, lo que pasa es que las dos cosas son lo mismo. O sea, para quién se gobierna depende de si existe un régimen democrático o no existe un régimen democrático. Si transitamos a un régimen poco democrático, se va a gobernar para las élites. No hay que hacerse ilusiones. La única garantía de que vas a tener la representación que se requiere de las mayorías y que les van a hacer caso es que haya un sistema democrático. En México, cuando no tenemos democracia, nos sale chueco el periférico. Siempre dices eso. ¿No? O sea, en México, si no tenemos democracia, van a gobernar algunas familias. Así funciona México. El único antídoto que realmente tiene México para que los derechos de las mayorías sean representados y para que se respeten los derechos de las minorías que también existen es una democracia con instituciones. Y estás hablando de división de poderes. Y eso implica la división de poderes, porque lo que requerimos en México no es la disyuntiva de yo estoy bien y tú estás mal, sino la pluralidad. O sea, en México tenemos gente que puede tener distintas visiones de lo que requiere el país y todas ellas son perfectamente legítimas y deben estar representadas. Y nada más una cosa, ¿te acuerdas, Leo, tú cómo se llamaba la política económica de Luis Echeverría y de José López Portillo? Desarrollo compartido. El desarrollo compartido, nada más para que nos acordemos. Y cómo terminó eso, ¿eh? Sí, cierto, ¿eh? Qué bueno. Del desarrollo estabilizado al desarrollo compartido. Remátala, sí, querida Vanessa. Uno de los cambios más importantes que produjo la gestión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que fue cerrar la brecha entre gobernados y gobernante. La clase obrera, los trabajadores, los más pobres, hoy se sienten al fin representados y sienten que sus necesidades, en mayor o menor medida, están siendo pues satisfechas como no sucedía antes. Eso sí contrasta, y ojo que nadie los obligó a representar a las minorías. La oposición asumió su representación de jueces, ministros, magistrados, pues todas las personas que van a estar en la Marcha Rosa, esas élites, no solo los oligarcas, grandes empresarios a los que tú te estás refiriendo. Esos no van a ir a la marcha, ¿eh? No, claro, pero bueno. No necesitan ir ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Las clases privilegiadas de este país están siendo hoy representados por la oposición. No tenía que ser así. Entonces, lo que está en juego, y eso quiero oír, es el tamaño de esa brecha. Un triunfo posible de la oposición volvería a romper esa brecha. No se sentirían la mayoría de este país interpelado por su gobierno y me van a decir, pues, ¿y por qué nos importaría? Por un tema de no solo de justicia social, sino de revueltas. Muy bien. En este país no han existido revueltas sociales en los últimos 10 años, contrario a lo que sucede en América Latina. Ahora, yo les voy a empezar a creer que este país cambia cuando el índice bianual del Economist, de esa revista asquerosamente neoliberal llamada The Economist, el índice de Crony Capitalism, de capitalismo de cuates, México, que está en el lugar número 5, se vaya, no sé, al lugar 10, 15, ¿no? Porque efectivamente no hay muchos sectores que no están controlados por los grandes machuchones, como dice el presidente López Obrador. Gracias, querida Vanessa, querida Blanca, querido Luis. Encantado. Un privilegio. Privilegio, El privilegio gusto. de los jueves. Exacto, De los jueves, exacto. ¿Estuvo bueno el champucito? ¿Cómo era el fútbol? ¿Qué tal el Madrid? ¡Qué barbaridad! No, Empezaba en el estamos Cruz Azul, pero contentos. bueno. Y hoy el Cruz Azul, al rato, ahí está. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una breve pausa. Javier Martín viene a hablar de la petición de los gobernadores de no eliminar la prisión preventiva oficiosa. Regresamos.